nombre es Santiago Paredes Cisneros, soy arquitecto e historiador y en este momento soy editor de Historia Crítica. He estado en el cargo durante 2 años. Es necesario contextualizar el nacimiento de la revista, que ocurrió hace 31 años, en el fortalecimiento de la investigación académica dentro de la Universidad de los Andes. Si bien existían programas ya afianzados en la línea de las ciencias sociales, en realidad la historia para ese momento apenas estaba haciendo su aparición. Fue en ese momento cuando un grupo de profesores, los que tenían alguna formación como historiadores, decidieron poner en marcha el proyecto editorial de Historia Crítica, con la idea de recopilar la investigación que por ese momento se estaba haciendo tanto dentro de la universidad como en otras academias de la ciudad y del país. También vale la pena decir que se puso en marcha junto con lo que se llamó en ese momento opción académica en historia, digamos como unas formaciones que podríamos llamar semiprofesionales en el área de historia cuando el programa aún no había sido creado. El programa fue creado en 1996. Por esa razón, Historia Crítica, digamos que la podríamos considerar como una puerta de entrada o un puntal muy importante para el afianzamiento de la disciplina histórica dentro de la Universidad de los Andes. Es una muy buena pregunta y tiene mucho que ver con la vocación de las publicaciones de acceso abierto. La revista es financiada por completo por la Universidad de los Andes, que los promotores han variado en el tiempo en la medida en que la revista se ha ido ajustando a sus cambios internos, pero también a los cambios institucionales de la universidad, y nunca ha dejado de recibir el apoyo necesario para estar en marcha. Podríamos mencionar que, pues, desde luego, la Facultad de Ciencias Sociales ha sido fundamental, el Departamento de Historia. En este momento las revistas se han fortalecido muchísimo sin perder esos otros apoyos. Desde que hacemos parte, todas las revistas de la Universidad de los Andes, de la Vicerrectoría de Investigación y Creación. Ha sido como variado el apoyo, pero el apoyo institucional hacia la revista y la financiación sobre todo ha sido constante. Cabe decir que, pues, Historia Crítica es una publicación que no cobra por la publicación de contenidos ni paga a los pares evaluadores que revisan los artículos. Ese nacimiento de Historia Crítica convocó una gran variedad de temas que no se habían discutido con la suficiente calma y rigor en un medio académico de estas características. Entonces, digamos que llamaría la atención sobre la gran variedad y profundidad con la que se discutieron esos temas tan variados durante los primeros años de la revista. Otro hito que a mí me parece significativo, el paso de la revista a la indexación, digamos, a ese proceso tan complejo que es estar siendo medida constantemente por indexadores internacionales. Eso requirió unos esfuerzos a nivel de equipo de trabajo, unos esfuerzos también de inversión importantes que, pues, venían en beneficio de la revista y que también hacían que, pues, que el trabajo fuera mucho más exigente. Por ejemplo, alrededor tal vez de 2009, si no estoy mal, pasamos de 2 números al año a 3 números al año, y en 2014 pasamos a 4 números al año. Entonces, digamos que en los últimos 10, 11 años la revista ha venido experimentando un crecimiento asociado con esas transformaciones que el mundo editorial basado en la participación y los indexadores ha venido exigiendo. Recibo con muchísimo gusto esa noticia. Pues, hablo por mí, por el equipo que trabaja conmigo. Es una noticia muy, muy importante porque Redive es una de las bases de datos más consultadas, digamos, y en términos de acceso abierto y de fortalecimiento de la investigación. Para nosotros este tipo de noticias nos impulsan a trabajar con los mismos esfuerzos y el mismo interés con que lo hemos hecho, pues, siempre. No solo nos alegra, pues, estar alojados en una base de datos tan importante, sino que, pues, agradecemos mucho la consideración
que has tenido con nosotros al programar esta entrevista, aprovechar a través de este espacio de invitar a los autores y al público de ciencias sociales en general y desde luego a los historiadores a que consulten historia crítica en nuestra página web y en las bases de datos en las que estamos alojados, y también los invitamos para que nos envíen sus artículos en los periodos de convocatoria que aparecen claramente establecidos en la página web. Y de nuevo, muchísimas gracias por esta invitación.